por tanto comienza Elena Pagán Marín con la ponencia Comunidades epistémicas en la poesía española del siglo XXI, una alternativa al concepto de generación, y presento brevemente a Elena, que es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra, y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre poética exocanónicas contemporáneas del ámbito hispánico gracias a una ayuda FPU del Ministerio de Educación, y también codirige el Encuentro Nacional de Poetas Iguanas Vivas. Elena, pues cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues no sé si se oirá bien porque me pilla a distancia y no sé, la conexión a internet, no he tenido que hacer ninguna videoconferencia hasta ahora, entonces espero que no haya problemas, pero si hay cualquier cosa, pues me paráis y ya está. Y nada, pues agradecer muchísimo que hayáis contado con mi propuesta y muy contenta porque veo muchas caras conocidas con las que ya he coincidido previamente y creo que siempre hemos dialogado muy bien, así que será muy fructífero para mí seguro. Y bueno, espero también que para vosotros de alguna forma. Y nada, sin más dilación voy a presentar mi propuesta, que lleva por título, como muy bien has comentado, Comunidades epistémicas en la poesía española del siglo XXI, una alternativa al concepto de generación. Bien, voy a compartir pantalla completa, dejar de veros, creo, no lo sé. Sí, os sigo viendo, lo cual agradezco. Bien, empezamos. María Jesús Nogueira abre el prólogo a TC, Antología da Poesía Galega Próxima, con una apreciación que en escasas ocasiones se ha problematizado. Dice Nogueira: es sabido que la juventud poética ha sido un elemento mitificado en la literatura. Declaración que comparte con el investigador granadino Domingo Sánchez Mesa, quien en Cambio de Siglo escribe. Dice Sánchez Mesa: se habla, con una mezcla de indignación y amargura, del llamado operatriunfismo en las letras poéticas españolas para designar una moda fascinada por el valor de la juventud en la edición de poesía. Cierro cita. Hablamos en ambos casos de la idea de juventud como fetiche literario que, a efectos de reunir y presentar un tiempo poético, normalmente se vincula con el concepto de generación, ¿no? Y esto es así, al menos desde el primer cuarto del siglo XX, un momento en que las subculturas juveniles empiezan a tener un papel predominante en los movimientos rebeldes e iconoclastas que atentan contra las corrientes dominantes. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de generación del 98, acuñado por Azorín para reunir a un conjunto de escritores críticos con la situación social del país, o poco más adelante con el de Generación Perdida, que emplea Stein con referencia a un grupo de poetas norteamericanos comprometidos con el impacto de la Primera Guerra Mundial. Si continuamos la lectura de Nogueira, comprobaremos que pone el foco en las inercias por parte de la crítica a la hora de colocar las etiquetas de promesa, ruptura y renovación cada vez que aparece en el centro mediático una voz todavía no tasada por las antologías y medios culturales. Y subraya los desencuentros y constantes debates que la vieja oposición tradición vanguardia clásico nuevo genera en el campo historiográfico. Un campo todavía asignado por estrategias dialécticas en lo que respecta a la categorización literaria de corrientes estéticas, en las que, por supuesto, siempre ha ganado pues, la tendencia realista. El caso es que pareciera como si el término nuevo, al igual que el joven, llegase siempre para pintar de blanco la gastada pared de los años sucedidos, con el fin de escribir en ella limpias fórmulas con las que enfrentar un tiempo. Pues hasta hoy, y todavía, la historiografía poética, ligada al concepto de generación, se ha construido siguiendo una lógica finalista en la que, para nacer un nuevo tiempo estético, tiene necesariamente que morir otro, ¿no? Y esto bien por criterios biológicos mensurables, por ejemplo, María establece una distancia de aproximadamente 15 años entre un cambio de generación u otra, o por criterios románticos historicistas, véase haber compartido ciertas experiencias colectivas determinantes para la sociedad, que también es una idea que permite hablar pues, de un cambio de generación, ¿no? En España. Cuando lo común, y lo hasta ahora experimentado, es encontrar cierta convivencia o solapamiento entre distintos tiempos y corrientes estéticas, esto es, entre distintas generaciones, ¿no? Y así lo resuelve Juan Carlos Abril, cuando en Hacia otra caracterización de la poesía española actual dice: existen conjuntos que incluyen a otros conjuntos y no pueden establecerse compartimentos estancos entre estilos y generaciones. De hecho, Abril atenta contra el criterio biológico mensurable, ¿no? de etario casi, cuando pone el caso y el ejemplo de Abraham Graguera o de Jorge Jimeno. Jorge Jimeno, por ejemplo, entra en el catálogo poético español con casi 43 años tras publicar Espíritu Asalto. De modo que esta idea de compilar a las voces según un criterio etario pues no termina de responder, ¿no? a todas las necesidades de la poesía española. En resumen,
Los intentos de periodización literaria siguen reproduciendo metacegueras, y si bien no se niega que tras lo aparecido como nuevo hay una eficiencia enunciativa y literaria suficiente como para presentarse como tal, lo cierto es que seguir con el molde ruptura-juventud impide el avance de los códigos y las formulaciones que se vayan produciendo. No hay ningún problema en ser joven, tampoco en ser nuevo en literatura. El problema está en hacer de esto la carta de presentación de una disciplina u oficio que nada entiende de reyerta etaria, algo de lo que ya se dijeron los poetas de cambio de siglo, pero en lo que también insisten los de principio del siglo XXI, que es en los que voy a centrar mi ponencia, cuando, como muy bien afirman Molina Gil y López Fernández, ya no quieren ni siquiera matar al padre, sino en todo caso y muy conscientemente rescatar a las madres literarias. El objetivo de esta comunicación será, por tanto, proponer una terminología alternativa a la existente, esto es, a aquella que a menudo llega bajo el rótulo de generación, para designar o más bien acompañar desde la crítica a las formulaciones poéticas del siglo XXI, las cuales además, si bien ya no se identifican con las categorizaciones existentes, tampoco atinan a alcanzar un nombre que las reúne y convoque, ¿no? Y creemos además que reconocer los cambios estéticos y políticos de un tiempo pasa por buscar y proponer alternativas terminológicas y nacionales y no por importar estructuras de pensamiento pasadas que, si bien no terminaron de cumplir su función entonces, mucho menos lo harán ahora que las corrientes estéticas son otras, ¿no? Y estas son palabras de Abril. Bien, vamos a pasar a ver tres propuestas de cambio de siglo que intentan salir del método generacional, pero acaban incurriendo en él, ¿no? Muy brevemente. La primera es una antología de Isla Borrellero, que seguro que todos conocéis, y que tiene la voluntad de compilar a todas aquellas voces que quedan fuera del espacio de unir y vincular, acaba enfatizando la idea de que son muchas singularidades, ¿no? De la heterogeneidad, de la degeneración que encontramos, algo que, como veremos un poco más adelante, es problemático. En el caso de la propuesta de Sánchez Mesa, en cambio de siglo, sí que es cierto que él critica el modelo generacional, ¿no? Sobre todo por haber estado tan vinculado en la idea de juventud, pero sí que es cierto que a la hora de criticarlo no propone nada correctivo, ¿no? En lo cual es contradictorio, porque él acaba diciendo que en un momento en el que tenemos tanta publicación poética es cuando más se necesita un método regulador, y más se necesitan propuestas críticas, ¿no? Que compilen y vinculen. Y en el último caso, en Remedios Sánchez, en un capítulo de este volumen, de Así que pasen 30 años, comenta que, bueno, critica de hecho la idea de que se ponga tanto énfasis en que estamos en un momento de heterogeneidad y pluralidad, pero en su voluntad de reunir acaba incurriendo también en el método de generación, porque dice que hasta ahora es el más operativo que tenemos, ¿no? Y esto es algo en lo que no podemos estar más de acuerdo. Primero de todo porque el método generacional ya, bueno, muchísimos poetas jóvenes se dicen de él, pero es que además sabemos que se ha construido, y esto muy bien lo han señalado, tanto Jesús Munarriz, Noni Venegas, como María Rosal, es decir, múltiples críticos, se ha construido dejando la sombra a muchas mujeres poetas. Además, también se ha empleado, y en esto insiste mucho María do Cebreiro, como categoría que conserva y consolida la literatura nacional, cuando sabemos que, bueno, vivimos en un país plurilingüe con muchas propuestas poéticas distintas, ¿no? Entonces, bueno, queremos seguir el legado de José Luis Falcó, que nos dice que, bueno, hacen falta visiones secuenciales más amplias, lo que no implica en ninguno de los casos pues, que quieran formarse con voluntad definitiva, sino todo lo contrario, con la intención de aventurar términos para que el pensamiento se mueva y se regenere, y así pues la crítica poética va avanzando y poco a poco se transforma desdiciéndose, ¿no? Que es lo que intentamos hacer. Bien, los últimos estudios que tenemos de poesía contemporánea que intentan ofrecer pues, una lectura vinculante son estos dos, uno es del 2018, que se publica a modo monográfico en Kamchatka y coordinado por Molina Gil, López Fernández y Martínez Fernández, y uno muy reciente, del 2023 en Tropelía, que retoma Molina Gil y López Fernández, pero ya sin Martínez, ¿no? En el primero, en Lecturas del Desierto, claro, ellos, tras recibir un montón de propuestas por parte de críticos de la poesía más actual, cogen la imagen de desierto para presentarlo, que es una imagen de Valente, para decir que, de nuevo, pues nos encontramos ante muchísimas propuestas distintas, muchísimas temáticas distintas, y no hay asideros críticos, no hay posibilidad de ofrecer una respuesta, ¿no? Y también insisten con esta imagen de desierto que no hay suficiente teoría crítica para ofrecerlo todo, ¿no? Entonces, bueno, caen en una actitud un poco derrotista y de nuevo reproducen las tipologías que ya tenemos, que, bueno, pues ellos dicen que continúa la poesía de la experiencia, continúa el fenómeno de Seller, continúa la poesía experimental, etc. Ya en el 2023 sí que empezamos a ver un cambio, una voluntad distinta, pues el objetivo en este último monográfico, en el que por cierto está Miriam con un artículo muy interesante, lo recomiendo,
ellos dicen que el objetivo ahora no es el estudio general de lo presente, el objetivo en tropelía, sino, y cito, la construcción de una arqueología que nos muestre el tránsito y el diálogo intergeneracionales que se están produciendo. Es decir, ya vemos una voluntad correctiva. El problema es que no sé si por problema de espacio, porque al final es una introducción a un monográfico, o porque no terminan de ofrecer pues, formulaciones, propuestas nacionales, ¿no? Que inviten a esa reunión colectiva de voces, a ese diálogo. Y de nuevo se incurre en la idea de pues, heterogeneidad, pluralidad, singularidad. Lo cual está bien, pero yo quiero salir de este modelo que tenemos en poesía contemporánea con unas palabras de Marina Garcés en un mundo común que nos dice que vivimos en una sociedad que paradójicamente promueve la idea de libre pensamiento a la vez que desactiva todos sus efectos. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues porque ella, entre los paradigmas con los que la crítica maneja últimamente, detecta una especie de crítica que cataloga como diversificación indiferente, que creo que es la que ha estado incurriendo parte de la crítica poética contemporánea, ¿no? Y nos dice que es aquella que nos instala en un mundo de arbitrariedades como consecuencia de pensar y promover que la diferencia es lo que enriquece un tiempo cuando es lo que nos hace, y este es el problema, indiferentes los unos respecto a los otros. Lo que ocurre tras este ideal dispersivo y heterogéneo es un empleo como mecanismo de coexistencia literaria del ideario universalista. Pero claro, este ideario universalista es una utopía comunitaria que, como bien se ha demostrado, aísla y deja intacta tras su falsa apariencia integradora la relación individualizada del hombre, en este caso el poeta, ¿no? Con la realidad. Vía que nos invita a seguir el capitalismo para funcionar. Entonces, bueno, para empezar a proponer modelos conceptuales alternativos, yo me voy a servir de un artículo que elabora Fernando Broncano en diálogo con Miranda Fricker, que publica en Justicia Epistémica en el 2007, y en el que él acuña su término fraternidad epistémica, aunque también recurre a otro que también me parece operativo para hablar de comunidades de poetas en la contemporaneidad, que es el de comunidad epistémica. Bien. En Injusticia Epistémica, lo que dice Miranda Fricker básicamente es una cosa que conocemos todos, y es que nuestra ubicación en un tiempo y espacio concreto, esto es, nuestra condición de seres situados socialmente, condiciona no solo aquello que podemos saber y conocer, sino también aquello que ignoramos o no podemos llegar a reconocer con las herramientas conceptuales de las que contextualmente disponemos. Y esto nos dice, se produce por un vacío en los recursos hermenéuticos colectivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ella nos lo ejemplifica muy bien con dos casos importados del feminismo. Y los toma de dos mujeres, Wendy Brown y Carmita Wood, que son las que logran los términos de acoso y depresión postparto, ¿no? Ella nos dice que Wendy Brown y Carmita Wood experimentan esas situaciones, esas realidades, pero en su momento no hay un término pautado para hablar de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que se incurre en una especie de agravio epistémico. Ellas se culpan a ellas, culpan a la sociedad, no saben a quién culpar, porque no tienen herramientas dialécticas, no tienen conceptos para nombrar realidades. Lo interesante de todo esto es cómo llegan a ellos. Pues llegan a ellos las dos cuando en el caso de Wendy Brown, creo que en un seminario, y en el de Carmita Wood, en una reunión de amigas, empiezan a ponerle nombre a su realidad, empiezan a ponerle nombre a su situación, y en el caso del término acoso, por ejemplo, salió de ahí, ¿no? Pues se ofrece un término, o sea, se logra un término que no solo sirve de denuncia, sino también para lograr reparar ese vacío en los recursos hermenéuticos compartidos, ¿no? Ese vacío en la realidad discursiva social con la que contamos, ¿no? Claro, estos dos logros corresponden al ámbito de la ética y la cognitiva, de los derechos humanos y de las mujeres, y tampoco es nuestra intención frivolizar en ello, ¿no? Ni en los logros que han conseguido en esos ámbitos. Pero nos parece muy operativa la noción de injusticia hermenéutica, de vacío de los recursos hermenéuticos colectivos, para localizar el vacío discursivo y terminológico que muchas veces acompaña a la poesía contemporánea, desde que cayó en la falsa y reductiva dialéctica de la realidad diferencia o de juventud ruptura, clásico nuevo, etc., ¿no? Términos que no solo ya no recogen ni sitúan las nuevas corrientes poéticas, sino que contribuyen a opacar y a poner un velo en la experiencia poética contemporánea, tanto vivida de forma individual como colectiva, impidiendo no solo la posibilidad de reconocer el yo poético en la experiencia común, sino también la sensación de pertenencia a un movimiento literario mayor, ¿no? Entonces, en la lectura de esta obra, Fernando Broncano, intentando pensar en cómo nombrar o ponerle nombre a esas comunidades dialécticas que logran reparar ese vacío en los recursos hermenéuticos compartidos, él recurre a la noción de comunidad epistémica. Y esta noción de comunidad epistémica la toma de Peter Haas, ¿no? Y Peter Haas la propone en el marco de las relaciones internacionales, en un marco totalmente distinto, para nombrar a una clase de agentes intermedios entre la sociedad y los responsables políticos que intervienen en la creación de políticas públicas. La cuestión es que lo que ve Broncano en estas comunidades epistémicas las define así, ¿no? Este es el desarrollo, pero básicamente serían
conjuntos heterogéneos de personas que tienen el fin de localizar maneras y recursos con los cuales combatir problemas que quedan fuera de las competencias del sistema institucional. Una acción colectiva que no entiende de clases sociales ni de niveles formativos altos, sino que logra su fuerza en la formación en red, ¿no? En estos términos desarrollo el concepto y creo que hablar de comunidades epistémicas tiene todo el sentido del mundo para empezar a vincular a los poetas de nuestra generación, ¿no? Pero más allá de la idea de comunidad epistémica, claro, Broncano le ve un problema, Muchas veces cuando estamos en un vacío crítico y no sabemos cómo nombrar lo nuevo, a veces se soluciona hablando con otros críticos, ¿no? Que es lo más normal. Pero muchas veces, y el problema, y aquí lo veis claro, tenemos una especie de marco crítico, ¿no? Marco metodológico que ya heredamos de los anteriores y que lo llevamos per se. Y es muy difícil salir de esa especie, ¿no? De paradigma heredado, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí, ¿no? Y entonces él es cuando piensa en la idea de fraternidad epistémica. Y la coge apoyándose en el confabular junto, en el relatar junto, que es una tesis que desarrolla Belén Gopegui, valga la redundancia, su tesis doctoral, que publicó hace muy poquito, en el 2019. Y entonces Broncano acuña el término de fraternidad epistémica, ¿no? Y dice que una fraternidad epistémica sería aquella compuesta por personas conscientes de vivir en una posición de vulnerabilidad con respecto a alguna cuestión y como respuesta a esa falta de ayuda colectiva, deciden reunirse y agruparse con la voluntad de extraer del encuentro lazos de reconocimiento mutuo que, como bien señala Broncano, pueden no alcanzar un cambio en los recursos conceptuales insuficientes, pero movilizan el pensamiento en un horizonte común de enunciación. Bien, si bien como comunidad epistémica sí parece más fácil, ¿no? Armar un discurso colectivo a través de la poesía, sí que es cierto que aquí, como se introduce el término vulnerabilidad, podemos ser más reacios, ¿no? Pero lo que yo quiero defender es que hay muchos poemarios que se construyen desde una posición manifiestamente vulnerable, ¿no? Y que reflexionan en torno a temas que apelan e inciden en formas de nombrar nuestras vulnerabilidades y nuestra realidad, ¿no? Entonces puede suceder que además de formar parte de la comunidad epistémica de un tiempo, ¿no? De que a través de la poesía logres reformular la realidad discursiva que tenemos y puedas reunirte en torno a otro, pues además de eso cooperes dentro de redes de fraternidad epistémica, en las cuales tu voz poética vulnerada con respecto a determinados asuntos, y esto lo estamos viendo en poesía contemporánea, pues el género, el territorio, la lengua, e incluso alternativamente varios de ellos, pues resulte más productiva tu voz si dialoga, en vez de en una generación literaria, dialogue con una fraternidad epistémica, ¿no? Con otras voces o libros que exploran discursivamente en la misma dirección que tú. Y pienso, por ejemplo, en esa reflexión en torno a la amistad y el amor en el marco de las nuevas masculinidades que explora Luis Díaz en Los bloques naranjas y que sin duda comparte horizonte ético y político con Los reales sitios de Juan de Salas, con Desde la Grada de Juan P. Sánchez López y con otros muchos, ¿no? Entonces, para no ser pesada, conclusiones. Yo creo que considerar las propuestas de Broncano para el marco de las comunidades literarias pone fin a una laguna teórica insostenible en la crítica de la poesía contemporánea última. Los conceptos de comunidad y de fraternidad epistémica, en su voluntad de encontrar razones y términos para el decir común, ofrecen una posibilidad de encuentro, una coordenada desde la que pensar las formulaciones literarias de manera grupal y no disgregada. La tesis que he querido sostener es que un grupo de poetas reunidos de manera colectiva o individualizada en torno a la resolución lingüística de un problema ético-epistémico común supone un avance en los recursos hermenéuticos compartidos de los que hablaba Fricke. Quizá la vertiente ética sea residual en estas agrupaciones literarias, aunque esto evidentemente es discutible, y como acabo de señalar, pues en algunos casos no. Y por tanto no sea tan identificativo hablar de fraternidades, y más bien hablemos de comunidades. No obstante, sus aportaciones e investigaciones discursivas en torno a limitaciones conceptuales compartidas justifican la operatividad epistémica de dichas comunidades literarias. Y en lo que quiero insistir es en que a su vez un grupo de poetas reunidos en torno a una mesa de debate también estaría participando de este término paraguas que es comunidad epistémica, porque creo que la hazaña del concepto es que funciona tanto en contextos orales de discusión de ideas, en los que se llega a resoluciones discursivas, por ejemplo, encuentros literarios, mesas redondas, presentaciones de libros, incluso estas jornadas que estamos compartiendo, como en contextos escritos de agrupación colectiva, ¿no? Y hablo de determinadas antologías o estudios compilatorios en los que, en este caso, lo bonito es que el crítico sería el encargado de armar la comunidad, participando también de ella con su estrategia y motivos de engarce, ¿no? Y traigo estas tres que ya no voy a desarrollar por motivos de tiempo, pero traigo unas tres antologías que creo que sí funcionan más en formar ese marco o en armar ese marco de la fraternidad epistémica, de la comunidad epistémica,
y que, bueno, logran armar esa red de confabulación literaria que ya sigue otros presupuestos teóricos que invitan a pensar ya la posibilidad de la reunión entre las voces jóvenes que tenemos, ¿no? Y bueno, ya digo, no las voy a hacer por motivos de tiempo, pero lo tengo todo, así que si a alguien le interesa profundizar en este tema o necesita algo, pues le paso toda la información. Y creo que hasta aquí todo lo importante que quería compartir. No sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, esta sería mi comunicación.